sobre mis huellas cada vez que intento la marcha. Pongo los ojos en el viento e imagino cosas al otro lado de la niebla. ¿Qué he de saber yo de los meandros, de los recodos que separan los 5 cacicazgos? Soy un hijo del monte, igual a todos, pasajero del tiempo y las estrellas. Recorro mi isla montado en las fases de la luna, con el viento que desciende en la colina, con el río movido por las manos de Ataveira que prefiere el descenso a la subida. Pongo mis pies sobre mis huellas cada vez que intento la marcha en dirección al mar por todas partes. Bienvenidos a Poncho Morado Podcast. Es marzo, es primavera y mi querido amigo Guillermo Sterling Montes de Oca, poeta y gran amigo, nos regala una velada lírica. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Angélica. Un poco nervioso. Esta es mi primera vez en un podcast. ¿Es verdad? Sí, he tenido algunas entrevistas, pero este es mi primer podcast. Me encanta el formato y te agradezco mucho la invitación. Aquí tú estás en casa. Guillermo y yo tenemos una amistad que nos lleva hasta los años 90, cuando él era un joven paralegal y yo una joven asociada en la oficina donde todavía laboro, y estábamos ahí con nuestra querida doña Rosa Campillo y otros compañeros de trabajo. Mi madre profesional de cultural. Muchos. Es una gran presencia en mi vida, doña Rosa. Desde aquí le mando un gran saludo y abrazo. Oye, doña Rosa, ya usted sabe, un beso de uno de sus hijos predilectos, aunque hay muchos. Recordemos que este espacio llega a usted gracias al Banco Popular de la República Dominicana en su 60 aniversario. Hologramas es el nombre del poemario escrito y publicado por Guillermo en ocasión de la última Feria del Libro, fue la publicación, ¿no? No, Hologramas de hecho salió en el año 2021. Originalmente. Correcto, la presentación del libro fue en ese año y sí. Posteriormente yo he hecho algunas actividades en las ferias del libro sucesivas con la temática del libro. La última fue no el año pasado, sino en 2023, en una presentación poética en la Sala Ravelo, con la participación y coordinación de mi querido amigo Miguel Ramírez, que además es no es el ilustrador, es el coautor del libro, porque las obras originales que acompañan el libro son una parte esencial del mismo. Y son hermosas. Una buena razón para recomendar que la edición audiovisual de este espacio, cuando lo llevemos hasta allí, la disfruten, para que también puedan ver el trabajo de este ilustrador, que es un estilo. ¿Cómo se denomina este estilo que está en la portada, pero también está en el contenido de sus páginas? Mira, la verdad, de nuevo, más que ilustrador, Miguel es coautor del libro. Sí, okay. Es una complicidad que surgió de manera muy espontánea. Yo tenía ya seleccionado los poemas y había pensado en él. Miguel es un artista plástico reconocido, además de director de teatro y actor él mismo, una persona muy polifacética. Y entonces yo hablé con él, le mandé los poemas, le dije, mira, quiero que hagamos algo. Y efectivamente, él no ilustró ningún poema, y es bueno aclararlo. Él no hizo una ilustración de los poemas, él se inspiró en el universo poético que está reflejado en el libro y me envió 12 ilustraciones que encontraron su espacio casi de manera automática. Yo nada más tuve que verlas la primera vez y sabía dónde iba cada una. Efectivamente. Muy bien. De modo que ambos cuentan una historia juntos. Historias paralelas, Muy pero bien. con la misma inspiración. Entiendo. Qué interesante y qué bonita esa colaboración. Oye, Guillermo, cuando yo recibí este regalo, que tuviste la gentileza de mandarme a mi domicilio, yo sentí un poquito de sobresalto, porque me considero una inexperta en el lirismo, en la poesía. Pero cuando me encontré desde el prólogo con una recomendación de Cristóbal Rodríguez, que introduce la obra, Cristóbal, un abrazo para ti, Cristóbal, además de ser colega de Guillermo y mío, es también un gran lector, y dice él en el prólogo que un poeta frustrado. Y en el prólogo Cristóbal señala que la poesía no es
un saber que se aprende. Es, y lo cito, una experiencia singular en la forja de la identidad. Inmediatamente perdí todos los miedos y me introduje en la obra. Tengo muchos sentimientos agradables que comunicarte, no solo basado en el cariño que te tengo, Guillermo, sino que me sentí dentro de esa identidad que tú proyectas. Pero vamos paso a paso. Primero preguntándote, ¿cómo nace esta experiencia poética? Por el prólogo de Cristóbal me entero de que estos poemas fueron escritos en un lapso de tiempo bastante largo, por lo que es un trayecto, digamos, temporal que has recorrido, y me gustaría que describas cómo empezó y hasta llegar, digamos, a un punto. Yo no diría que al final, porque estoy seguro que habrá otras entregas. Así es. Angélica, el prólogo que escribió Cristóbal, mi hermano, un saludo para ti, Cristiano, cuando veas esto, da la clave justamente del arco, no diría yo narrativo, pero más bien del arco de crecimiento personal que de alguna forma subyace en el libro. Ciertamente, el libro incluye poemas escritos a lo largo de 20 años, en un proceso de introspección personal, de búsqueda de una voz poética. Tiene una historia de origen interesante, como también la tiene la amistad entre Cristóbal y yo, que también está centrada alrededor del fenómeno de la poesía, ¿no? Pero ciertamente yo desde muy joven, estuve inclinado hacia las letras. De hecho, creo que por eso estudié Derecho. Y en el año 2000, luego de una separación importante, mi divorcio, estaba buscando algo que me diera sentido. Y definitivamente no lo encontraba en el derecho, no lo encontraba tampoco en ninguna otra práctica que no fuera la poesía. Y con la vocación que arrastraba ya yo desde pequeño, me propuse convertirme en poeta. Y bueno, mi primera acción en ese sentido fue tratar de hablar con una poeta de verdad. Y efectivamente, Carolina Soto, que era paralegal en esa época en Squire Sanders, Still Hector and Davis en ese momento, donde yo era asociado, me puso en contacto con su madre, Ángela Hernández. Ángela, que yo considero y básicamente me declaro su discípulo, aunque nuestros contactos han sido esporádicos, pero ciertamente ella fue la que me puso a mí en el camino verdadero de la poesía. Yo tuve la osadía de pedirle a Carolina que me hiciera una cita con su madre. Ella aceptó gentilmente, y en esa cita pues le presenté mis trabajos a Ángela, y Ángela, con ese don portentoso con ese toque angelical que tiene en la palabra, pero al mismo tiempo, como los ángeles también, capaz de ser certera y acertada, me invitó a seguir caminando en el camino de la poesía, porque en ese momento lo que yo estaba haciendo no era poesía. Yo tenía la capacidad, ciertamente, de manejar las palabras como artilugio, ¿no? De construir buenas metáforas, de articular. Las rimas siempre ha sido muy importante para mí, se me da con cierta facilidad, pero faltaba algo. Faltaba, de hecho, lo esencial. Y si bien Ángela no me lo dijo con palabras explícitas y no me lo detalló, tuvo esa virtud de maestra, de ponerme en el camino de una búsqueda que solamente podía realizarse con la experiencia. Hasta que efectivamente, pues yo tomé la decisión, me fui de la firma con la bendición de mis queridos amigos de Squire Sanders, Alejandro Peña y Pedro Gamundi, que me apoyaron siempre, y decidí inscribirme en un curso de literatura en Madrid. Lo dejé todo, como dice Silvio Rodríguez, soltarlo todo y largarse, y efectivamente eso hice. Me fui para Madrid a ser poeta. ¿En qué año fue? Eso fue en el año oscuro y triste de 2001. Poco tiempo después de la caída de las Torres Gemelas, y apenas unos días después de la caída del avión que venía de Nueva York a Santo Domingo, que fue en ese mismo año. Fue en ese periodo. En ese invierno oscuro estaba yo en Madrid, bastante
en una introspección profunda. Y efectivamente en ese proceso surgió el primer poema de este libro, que está organizado no cronológicamente, sino está organizado en función de las etapas del viaje introspectivo, de búsqueda de una voz poética, que es el que me ha llevado a mí a poder aceptar 20 años después, de alguna forma y con toda la humildad del mundo, que me considero que soy un poeta. Varias cosas. Primero, saludar con mucho cariño a Carolina, a Ángela, que estuvo por aquí en un programa. Nos hizo el gran honor de estar aquí. Una verdadera maestra, madre maestra de las letras, y no sabía que había sido tu discípulo de ella y que había recibido su mentoría, mejor de imposible. Además, has mencionado a personas muy queridas como Pedro y Alejandro. Y recordar ese momento en que te fuiste a Madrid, lo recuerdo muy bien, Guillermo, porque por cosas de la vida, en 2001 estuvimos cerca. Y yo sé que le va a dar mucha vergüenza oír esto. Va a decir, ay, ¿por qué vas a hablar de mí? Pero sí, el día que yo conocí a mi amado, que no le gusta que yo diga ese nombre, pero él se llama Ricardo Emilio, yo estaba con este duende. Yo creo que, y con dos queridos amigos más, Mario y Marilor, besos para nuestros amigos. Y siempre asocio ese momento que fue tan especial para mí con la presencia tuya y de esos dos queridos amigos que terminaron de completar el momento mágico. Pero esto es sobre tu poesía, y te vi partir a Madrid. Recuerdo que nos juntábamos en casa de teatro, te recuerdo con la guitarra o disfrutando de la nueva trova, y que nos dijiste a ese grupo de amigos, me voy en la búsqueda de esa voz. Y voy a hacerte una pregunta. ¿Qué significó España, Madrid? Fue Madrid que viviste. Así para ti, por el prólogo me entero que allá conociste a Cristóbal, y que desde el primer día en que ustedes se hicieron amigos, la poesía estaba presente. Sí, sin duda. Bueno, Madrid es igual que el primer poema del libro, que el poema que le leí a Cristóbal 2 o 3 días después de haberlo escrito, y que produjo, digamos, el interés mutuo, que despertó esta amistad, porque se centró rápidamente alrededor del interés mutuo por la poesía. Ese poema y Cristóbal, que es, digamos, el gran amigo de mi segunda etapa de la vida, porque yo divido mi vida en 2 etapas: la etapa antes de Madrid y la etapa después de Madrid, la etapa del poeta, del que quería ser poeta, y la etapa del poeta en proceso de construcción, digamos. Uh-huh. Madrid es el escenario de ese inicio. Si me lo permites, me das la oportunidad, me gustaría recitar ese poema. Por favor. Ese poema es el corazón del libro. El libro está dividido en cuatro tiempos, ¿no? Uno de esos tiempos es hologramas de fuego. Y no sé si me permites, Angélica, quizá hacer una breve explicación. Por favor. ¿Por qué hologramas? Hologramas es una palabra cuya etimología tiene 2 componentes. Una palabra indoeuropea o griega, no estoy seguro, hay discusión sobre eso, la palabra holos, que básicamente significa todo, y grama, que viene de grafía, mensaje. Básicamente hologramas, la intención con la que yo publico el libro es que hologramas quiere decir mensaje del todo, ¿no? Mensaje del todo. La idea del mensaje del todo es que cada uno de estos hologramas son un mensaje del todo, el todo siendo la conciencia del poeta, que se integra en un momento, normalmente en un momento de intensidad emocional o en un momento de intensidad espiritual, y deja fuera cualquier ruido y logra captar una enseñanza esencial. Yo he cuidado mucho en este libro de que no haya rellenos. Probablemente los hay, pero en realidad mi intención ha sido evitar totalmente los rellenos, porque estos son hologramas. Estos poemas me dan a mí una enseñanza personal. Es una comunicación privada, personal y profunda de mí, yo conmigo mismo. Es parte de mi búsqueda personal de una voz que me defina a mí mismo como poeta. Y siendo la poesía una procuración que va en busca de
básicamente de sentido. Tú mencionabas el mito de Sísifo en algún momento. Sí. Ese es el sentido, o sea, la lucha constante de el vivir en un universo infinito que está destinado a la desaparición de todos los elementos que de alguna manera son rastros de la existencia de los humanos, parecería no tener sentido sin algo que trascienda. Y en este caso, para mí, esa trascendencia está en el amor. Y la poesía es la forma de expresar el amor hacia mí mismo, hacia los demás, hacia Dios, que es en esencia, en mi opinión, el universo. Entonces, dentro de esa búsqueda, en Madrid, en un momento oscuro, un año oscuro, el 2001. Excepto para mí, por la razón que exacto, excepto para ti, y celebro que haya sido así. Y también lo fue para mí al final, o sea, desde la oscuridad, y es parte del Pero del sí, arco fue un del año libro. muy difícil para la humanidad. Siempre recuerdo un evento, del 2001 que sirvió como sanación. Hacia el final del 2001 fue cuando salió el primer libro de Harry Potter. Y a mí siempre me llamó la atención cómo esa autora sanó. A la humanidad necesitaba algo con que dar un paso adelante y sentarse con los niños. Y yo creo que ella llegó en el momento indicado con esa propuesta. Pero continúa tu historia. No tenía ese dato, sí, pero lo recuerdo muy bien. Entiendo que sí, que es así. Pero bueno, en esa oscuridad, no solamente de la humanidad, sino personal. Fue un año también difícil para mí. En la soledad de Madrid, sin amigos, realmente una búsqueda que parecía estéril y difícil desde el principio, puesto que me quedaba claro que tenía mucho camino por andar para poder considerar que la poesía Claro, porque estaba en una arte. nueva ciudad y en una apuesta totalmente diferente a lo que habías dejado como profesional, excelente profesional del derecho. Sí. Gracias por eso. Sí, porque ya, o sea, no te fuiste recién graduado, ya tú tenías un ejercicio profesional, una posición importante en una buena oficina de abogados, en fin, una vida, aparte de lo profesional, tu familia, la vida, digamos, que te prometía en República Dominicana con ese plan profesional, pero cerraste ese portafolio por un rato, te fuiste, cruzaste el Atlántico y te probaste, digamos, en un nuevo Guillermo. Segunda. Así es. En ese que fue un momento de tribulación para mí, surgió el primer holograma. El primer holograma es el primer poema del segundo grupo de poemas del libro, que se llama Hologramas de Luz. Es un poema que se llama Si no creyera en el camino. Y fue el poema que me motivó literalmente a salir del cuarto donde estaba en Madrid, ir a conocer a un extraño que alguien me recomendó, que resultó ser Cristóbal, al cual en la primera oportunidad que tuve le recité el poema de memoria. Y el poema es el siguiente. Dice: si no creyera en el camino, pensaría que vivir es un acto de violencia, pero creo en el camino. Si no creyera en el camino, me detendría hoy ante esta cuesta. Preferiría ahorrarme el dolor de la subida y morir como un cobarde. No creería en el perdón ni en el olvido. Me complacería inspirar misericordia. Me masturbaría con la imagen de tu desconsuelo ante mi cadáver. Pero creo en el camino. Un caminante dijo una vez en Galilea: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mi verdad es el camino. Gracias por compartirlo. Gracias por compartirlo. Gracias a ti, Angélica, por permitirlo. Y gracias por escribirlo. Señora Leán, esta obra le está diciendo a alguien, se lo está diciendo a alguien que no tiene conocimiento, que ya se me ha explicado que no hay que tenerlo para la poesía, pero estos hologramas funcionan como un receptor de emociones y me proveyeron de una calidez particular. Pero vamos a oír a Guillermo contando cómo siguen las etapas, y ya en esta segunda, donde ya el prologuista y buen amigo Cristóbal te entusiasma a seguir adelante. Así es. Nos conocimos, Cristóbal y yo, y esa misma noche, por una casualidad bastante particular, asociada también a la situación que vivía el mundo en ese momento, pues Cristóbal se quedó varado en Madrid. Él tenía un viaje el otro día. Él me dijo: mira,
cuando me dio alguien su número y me dijo, esta persona está allá, yo no lo conozco, pero quizás te puede servir de compañía, puede ser un amigo. Por Messenger, recuerdo que existía en esa época. Me dice el tipo, mira, yo me voy mañana, ven a Sol, que si no, no nos vamos a ver. Y nos vimos, hablamos de poesía, yo le recité el poema y bueno, nos pasamos la noche, ya tú sabes, de parranda en Madrid. Y al otro día él se iba. Y lamentablemente, de hecho debo retirar eso. Afortunadamente, no se pudo ir, el vuelo no lo dejó, pero su salvoconducto en esa época, pues el espacio Schengen todavía no estaba abierto. Él iba a un sitio en Alemania o en Bélgica, creo. No funcionó y Cristóbal se quedó varado un mes en Madrid con este extraño depresivo que acababa de conocer, porque debo reconocerlo, era un momento bastante triste para mí. Y ahí empezó a surgir la magia. Y empezaron, ese fue el primer holograma. Cada holograma tiene básicamente es una enseñanza para mí mismo. En este caso la enseñanza fue: cree en el camino. No importa dónde estés, no importa la oscuridad, el camino promete sanación. Tú eres una persona creyente, ¿crees que eso no fue una casualidad? Que ese mes Cristóbal estuviera ahí a tu lado. No fue una casualidad. No lo fue en la medida de que el holograma surgió de mí, surgió de una voz interior que me integró en ese momento, me integró desde la tristeza y un poco desde el frío, pero al mismo tiempo desde la esperanza, ¿no? Si yo te digo, en términos de trascendencia y de espiritualidad, te puedo decir que sí, que creo en Dios. Sin embargo, mi concepción de Dios es más bien, si tuviera que asociarla a algún tipo de ideología, le llamaría más bien panteísta, ¿no? Yo creo que el universo es Dios. Creo que básicamente la estructura, yo soy, no te voy a decir que soy seguidor, pero me inspira mucho la filosofía de un autor norteamericano que se llama Ken Wilber, que habla del universo como una estructura secuencial él llama holones, precisamente por lo de todos, ¿no? Donde la característica principal de un holón es que integra todos sus componentes y al mismo tiempo lo trasciende. Los componentes se integran en el holón, pero al mismo tiempo lo trascienden. Por eso, perdón la interrupción, me sentí cómoda en la lectura porque encontré, y tú me corregirás si no es así, una ascendencia hacia la poesía cósmica en tu trabajo. Gracias al profesor Basilio Beliar, que hizo un magnífico episodio aquí, que fue prácticamente una conferencia sobre Octavio Paz. Y en el tiempo que estuve en México, donde me pusieron a estudiar a Sor Juana Inés en la Universidad del Claustro, esta señora que soy yo, que sabe tan poco de poesía, pero por lo pronto en poesía cómica no estoy tan desinformada, y está Sagan y te leo, y me gustaría saber si por ahí comprendes esa dimensión de los hologramas, pero me gustaría escucharlo de ti y de ese grupo que está incluso uno atrás del otro y vinculado a ciertas reglas de astrofísica, según explica la misma obra. ¿Qué quiere decir ese componente del trabajo y que nos ofrezca algunos versos de ese módulo? Absolutamente, Angélica. Este libro tiene una propuesta, es un ensayo, por lo menos esa es mi intención, no solamente de autoconocimiento, sino es un ensayo filosófico en alguna medida. Uh-huh. Y tiene de sustrato una visión de integración del holón, que es la conciencia, en este caso el poeta. Por eso recordé a Sor Juana con su primero sueño. Exactamente, que debe integrar todo lo que lo compone, todos los átomos que lo componen y al mismo tiempo trascenderlo. Eso es lo que hace la conciencia, digamos, es ese punto donde la materia que integra todos los elementos, los componentes del cuerpo humano, se integran en el holón persona y al mismo tiempo se trascienden a través de la conciencia. Y lo mismo hace el universo con el todo. Por tanto, por eso yo creo en Dios, porque el universo, si nosotros somos conscientes y somos parte del universo y el holón universo, el todo, integra sus partes y la trasciende, pues debe ser consciente y más. Por ende, creo que el universo es Dios y es consciente.
Ahora, los niveles de trascendencia de esa conciencia que nos supera por tanto en grados de magnitud, evidentemente son incomprensibles para nosotros. Y de ahí tantas expresiones religiosas y de diferentes culturas que plantean que los caminos de Dios son insondables, ¿no? Y yo realmente lo creo. Sí. O como diría Cristóbal, las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan. Eso es muy propio de nuestro querido amigo. De ese segmento, tengo aquí apuntes de los nombres de algunos de esos versos: principio de incertidumbre, defensa de la gravedad, poesía cósmica, defensa de la entropía. Me gustó mucho el sentidor. ¿Cuál de esos versos te gustaría ofrecer a la audiencia? Bueno, creo que me gustaría leer el sentidor. El sentidor es el último holograma del primer grupo de versos, de hologramas de fuego. En hologramas de fuego, la búsqueda de integración del poeta se está buscando fuera. Son versos donde el foco está puesto no de forma introspectiva, no es el yo mirándose a sí mismo, sino es el yo buscando sentido fuera. En este caso, la selección tiende a concentrarse en poemas no diría yo de amor, pero más bien eróticos, ¿no? Poemas donde la intensidad se deriva del fenómeno. El primer grupo es fuego puro. Exacto, del fenómeno sensual, básicamente. Por ejemplo, recomiendo Salve el Menor de La Habana, me gustó mucho, hay mucha musicalidad. Sí, gracias por eso. Entonces, el sentidor es como decía, cada grupo de versos va increciendo, ¿no? Va de menor a mayor y termina en un crescendo final con una declaratoria de principios, ¿no? En el caso del sentidor, ciertamente no son poemas cronológicos, son diferentes momentos, ¿no? En la etapa de mi búsqueda durante estos 20 años. Pero en el sentidor, el poeta acepta su condición de ser sensible, de ser, aficionado o más bien condicionado por las emociones y en particular por la voluptuosidad de lo sensual. Y el sentidor está en la página 41, sí. Lo buscamos. Aquí está. El sentidor. Soy un recuerdo en pedazos, un rompecabezas orgánico, una colección infinita de diminutos teoremas imposibles. Visto así es difícil saberlo, pero puedo sentirlo. Soy algo. Una pequeña estrella palpitando en el fango placentario de mi madre. Una mancha verde de carbono que se riega en una esquina azul del universo. Puedo sentir la improbable esencia de mí mismo porque me siento en ti, luego existo. Algo incomprensible me acecha y me empuja. Una gravedad sagrada arrastra mis moléculas al cenagoso lecho de tu pubis, con el secreto y desesperado anhelo de sembrar otros pulmones en el ácido valle de la vida. No me escudo, no me quejo. Agradezco la piedad de las burbujas, las sombras proyectadas por la hoguera, el poderoso empuje de tu vientre, la pregunta por mi nombre en tus pupilas sorprendidas por el halo furtivo de la muerte. Y sin peso, colgando del aire que respiro, voy sintiéndome como sienten los pasos del camino. Wow, una pregunta de la neófita. Hay mucho ritmo, hay rima. Tu versificación, ¿cómo se describiría? La estructura de tu poema, pregunta la neófita. Pero por supuesto la neófita sí puede sentir los movimientos, la musicalidad, la rima. Correcto. Mira, cuando yo empecé a preguntarme con seriedad en esos primeros años después de Madrid, ¿qué era la poesía? No solamente luego de haber entendido que el mensaje integrado del yo hacia sí mismo, para mí por lo menos, es esencial. Es decir, yo tengo que querer decir algo importante, que merece ser dicho, y si no, algo importante no tiene que ser importante en términos universales, puede ser importante para mí, ¿no? Claro. Si no merece ser poema. También exploré sobre las formas, ¿no? Sobre la estructura, la técnica. Y una de las cosas que estaba muy presente en ese momento era un cierto rechazo a las rimas.
una cierta tendencia hacia la poesía en prosa o a la poesía desestructurada en términos rítmicos, ¿no? Y hice un ejercicio deliberado, intencional y a todo riesgo de resistencia a esa vocación poética. Mi poesía está anclada en la música, está anclada en el sonido, en el... Tal vez es una afectación producto de mi naturaleza tropical, caribeña, del lugar que tiene el baile desde mi más temprana infancia. Uh-huh. Pero ciertamente, si bien es una afectación cultural, pero es importante para mí, muy importante. Y por tanto la rechacé y escasamente he escrito algunas cosas. Hay algunos, quizá un poema que no tiene rimas. Ahora bien, eso no quiere decir que las rimas tienen que ser métricamente perfectas. Exacto. Ahí no. Entiendo la respuesta completa. Y cuando qué gusto escucharte, luego de leerte, para entenderlo mejor. Es un privilegio poder leer, pero uno más grande de poder escucharte recitándolo, porque entiendo tu tono. El tempo. El tempo, gracias. Se nota que es músico. Porque también toca la guitarra. No quiso traerla, pues se la pedí. En fin, quiero asociar esta pregunta que ya empezaste a contestarme con otro elemento, porque aunque te das, digamos, esa libertad de yo voy a construir mi propia cadencia, vamos a decirlo así, pero tú miras mucho a Grecia en el contenido de tu obra, entonces caminas. Ahí va una pregunta, y perdón si salto, corrígeme en cuanto a que quizás estoy hablando de algo de la tercera etapa de la obra, pero tu obra camina a Ítaca. ¿Qué significa Ítaca, la isla griega, para ti? Esa metáfora de un isleño que escribe como tal y varios de los poemas así lo manifiestan. Sí, te puedo explicar con mucho gusto. Mira, el libro tiene... Bueno, la primera, ya te explicaba que los primeros hologramas son hologramas de fuego, hologramas donde el principio articulador, integrador es básicamente hedonista, ¿no? Uh-huh. La segunda parte del libro, que es donde están los poemas que hacen referencia a Ítaca, uh-huh, es la que empieza con Si no creyera en el camino. Y se llama hologramas de luz. La propuesta es que aquí la voz poética se está buscando adentro. Se está buscando a partir de la máxima o de la afirmación que según los... bueno, igual estoy citando mal, pero según entiendo, se encontraba en el capitel superior de la estructura donde se encontraba el oráculo de Delfos en la antigua griega. Conócete a ti mismo. Dos cosas decía, conócete a ti mismo, y la segunda era de nada demasiado. Y justamente esas son las dos inspiraciones principales de mi primer y segundo libro, porque el segundo libro, que está en camino, está inspirado en la expresión de nada demasiado. Pero en este caso estamos hablando de conócete a ti mismo. Es un camino hacia ti mismo. Entonces la Ítaca, en esta parte del poemario, el poeta tiene una ruptura con el arquetipo hedonista en Si no creyera en el camino. Hay una ruptura profunda de fe y de sentido, porque se ha perdido profundamente ese proveedor de sentido. Entonces empieza un camino que empieza desde la oscuridad. Aunque Si no creyera en el camino termina en esperanza, pero creo en el camino. Los próximos poemas son poemas bastante oscuros, bastante autocríticos, donde el poeta gradualmente va primero mirándose a sí mismo sin mucho amor y gradualmente aprendiendo a entenderse, a conocerse y evolucionando. La Ítaca de esta parte del libro no es necesariamente, es la Ítaca griega, la isla griega, pero es la Ítaca de Homero, la Ítaca de Ulises en la Odisea y la Ítaca de Constantín Cavafis, que tiene un poema extraordinario, que fue justamente Cristóbal Rodríguez quien me lo presentó, que se llama Ítaca. Y que, si me permites, me gustaría recitar algunas. Por favor. El Ítaca de Cavafis dice algo como lo siguiente: si vas a iniciar el camino a Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias y conocimientos. A letrigones y a cíclopes y al airado Poseidón nunca temas.
No hallarás tales seres en tu ruta si alto es tu pensamiento y limpia la emoción de tu espíritu y tu mente. A letrigones y cíclopes y al airado Poseidón no encontrarás nunca si no los llevas dentro de tu alma, si no eres tú quien ante ti los pone. Pide que tu camino sea largo, que numerosas sean las mañanas de verano en que felizmente arribes a bahías nunca vistas. Visita muchas ciudades de Egipto y aprende con avidez de sus sabios. Detente en los emporios de Fenicia y compra voluptuosas mercancías. Ítaca te ha regalado un largo viaje, mas nada más puede darte. Viejo y sabio, cuando arribes a la isla, entenderás al fin qué significan las Ítacas. Esa es la Ítaca del poema. Es el camino. ¿Eres un peregrino? Sí, somos peregrinos. Yo lo descubrí de manera vivencial cuando hice el Camino de Santiago. Ah, es que tú hiciste el Camino de Una Santiago. parte. Juro que no lo sabía. Hice Cuando una pregunté parte, sí. si eras un peregrino. Yo fui el compañero inicial de Miguel Seara Hatton en esa travesía que él completó. Yo no disponía de 45 días de asueto para dedicarlos completamente, pero caminé aproximadamente unos 400 kilómetros con él y luego lo terminé en otro momento. Pero ahí me di cuenta de que Santiago, como Ítaca, no son solamente una dirección. Lo importante es el camino. Y efectivamente el camino es hacia uno mismo. Ítaca, al final soy yo. El último poema de esa parte del libro es el encuentro con Ítaca. Es la declaración de quién soy en ese momento. Es un holograma que me integra en el momento presente como poeta. Se llama La zarza ardiente. No sé si quieres que lo lea. Sí, por favor. ¿Te parece? Ese es entonces un momento de giro en la obra, ¿no? Ese es el fin de la búsqueda de la voz. A partir de ahí aparece la voz poética, que es la que yo propongo de ahora en adelante. Luego viene hologramas de espacio, que básicamente es un tributo a los lugares donde se produjeron esas integraciones. Hay un tributo a Madrid, hay un tributo a Granada con el poema en un soneto canónico. Ese sí tiene... Sí. Está, y tengo preguntas sobre ese segmento, pero por favor vamos a compartir con la audiencia el hito el punto que marca ese La zarza ardiente. Estos poemas a partir de ahora tienen un epígrafe. En este caso, el epígrafe es: el presente es inevitable. ¿Por qué a partir de ese momento aparecen los epígrafes? Aparecen los epígrafes porque ya apareció la voz. Ya el poeta no está buscando. Ya el poeta tiene una voz y tiene una cosmogonía personal que le permite interpretar verdades que han sido planteadas por otros y reinterpretarlas en clave de la nueva voz. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, la zarza ardiente. Ahora que el aire transparente ocupa el espacio de la risa, del café compartido, del olor a deseo que inundaba mis senos maxilares, ahora que soy tiempo nuevamente, escribo este poema circunspecto, sonámbulo y presente, como un haiku. Hablo de mí, lector. Concéntrate. Ahora es el momento de la lluvia, del hálito explosivo de mi pecho, del orgasmo profundo que saliva mi boca de gusto por la vida. Ahora, mientras escribo, cuando ocupo estos cautivos electrones, en este momento, antes de la hora que será luego, en esta claustrofobia de presentes, en este relicario de infinitos, en esta procesión de paradojas, de reflejos, de pasos imposibles, de muerte potencial entre latidos, de fe en la precaria anatomía, de asedio, de victorias frente al dios de la entropía. Ahora que me leo, mientras me siento, reconozco que soy este poema. Se siente el temple. Se siente ese presente firme, donde estoy aquí y estoy escribiendo esto para Esta es mi voz. Esta es mi voz. ¿Se siente esa seguridad? Así es. Mencionas haiku, esa modalidad que sería bueno que explique qué consiste. Y hay un verso muy holístico que recogí de uno de tus poemas que dice: seamos tiempo, juntos, solo eso. ¿Es correcto? Eso un haiku? ¿Y qué me puedes decir al respecto? Mira, ese poema
proviene de la primera parte de Hologramas de Fuego. Lo aclaro porque es siempre bueno como para ubicarlos. Es un poema que está dedicado a una persona. En este caso fue dedicado a una mujer, ¿no? Y esa era la fuente de integración en ese momento. Nunca pensé, y de hecho es un hallazgo interesante el que me planteas, la idea de que esa última parte del poema, seamos tiempo juntos, solo eso, pueda plantearse como un haiku. Yo no soy experto en haiku, pero sí sé que es una construcción poética japonesa, con inspiración fundamentalmente japonesa, que tiene una estructura de 17 sílabas, y creo que el primer verso lleva 5, 7 y 5. Está estructurada, pero la verdadera, para mí, la verdadera magia del haiku es una sensación como de, no sé, los músicos quizá lo podrán entender, como de nota sostenida, ¿no? Como de expectación mística que produce en el lector al como momento de ciertos acordes que son sostenidos, que se quedan colgando, que invitan a algo más. Exactamente. Entonces los haiku tienen eso, y si bien esta última parte del poema Tiempo Juntos, no es tiempo juntos, es tiempo, seamos tiempo juntos. Esa tiene ese efecto, ahora que lo veo. Tiene un efecto como de expectación mística, como porque realmente hay una ruptura en la idea de tiempo juntos. No es pasar tiempo juntos para nada. Es ser tiempo. Como el tiempo. Pero seamos juntos, el tiempo al mismo tiempo. Y en inglés sería just like that, solo eso. Exactamente, just like that. Entonces, bueno, eso, te agradezco haber hecho ese descubrimiento, porque ciertamente cuando lo vi, después que me lo mencionaste, pues ciertamente lo siento como posible. Pero no es un haiku porque no cumple con los rigores pero métricos. sí tiene esa propuesta. Y por eso te decía al principio, no porque tú seas amiga mío y todo lo que tú sabes que yo te quiero, sino que yo vi esta obra, que yo entrego timidez, porque no me siento... ya siendo yo una señora, como introducción a la poesía, algo que debía hacer cuando tenía quizás 16 años. Y ese es uno de los ejemplos donde yo decía, pero yo me encuentro perfectamente aquí, a mí nadie me tiene que explicar lo que ahí dice, porque yo asumo esta propuesta. Pero continúa, por favor, entonces explicando hacia dónde va el conjunto en la tercera dimensión de la obra, que creo que ahí nos quedamos, ¿no? Nos quedamos en la tercera dimensión, que es la y empezaste a hablar de que, perdón la interrupcióncita, de que entonces ahí empiezas a hacer estaciones donde ya hay lugares donde son homenajeados, y voy a aprovechar para preguntarte algo sobre autores españoles que son homenajeados, como Miguel Hernández, como Lorca, y si tienes esa identidad asociada a los poetas españoles por el hecho de que viviste en Madrid, claro, mucho más que por el hecho de que viviste en Madrid, sino por la escuela que ellos representan, a ver si aprovechamos tus comentarios. Bueno, muy bien. Cristóbal un poco lo deja ver en su prólogo. Sí. Yo no soy un erudito en poesía. Mi poesía surge básicamente de esta búsqueda personal y de esta historia, de esta narrativa que yo me cuento a mí mismo, ¿no? Pero sin duda, donde yo me siento más en casa en términos de poética es en los autores de la generación del 27. Españoles, entre los que están justamente Lorca y Miguel Hernández, que son mis dos autores favoritos. No necesariamente mi poema favorito es el Ítaca de Cavafis, pero Miguel Hernández y Lorca, en términos de sonoridad, en términos de integración, porque la emoción es un recurso para integrar. Bueno, y que también crecimos en casa oyéndolo también, a través de la música, con Joan Manuel, exacto, y nuestros padres de alguna manera. O sea, en mi caso no tanto mis padres, pero quizás primos mayores, amistades que uno tenían. Estaba muy cerca de nuestra cultura. Muy cerca. Y fueron también un recurso para mí para rescatar mi propuesta en un espacio en el que la rima era un poco desdeñada. En esa primera mitad, en esos primeros 5 o 10 años del siglo XXI, ¿no? Miguel Hernández y Lorca son básicamente
incriticables, para inventarme una palabra como haría César Vallejo, ¿no? Y yo me anclaba mucho en ellos, ¿no? En esa sonoridad rítmica que ellos definitivamente mantienen en su obra y que es al mismo tiempo espontánea, ¿no? No se siente apegada a cánones, es un ritmo como que va viviendo y va surgiendo, es orgánico, ¿no? Y un poco esa es la idea mía. Entonces sí, Miguel Hernández y Federico García Lorca son de mis poetas absolutamente favoritos. Y en términos de la parte musical de la poesía, son definitivamente mi inspiración principal. Y tengo una pregunta. ¿Cómo un poeta que ya consciente de su oficio dice, esta es la hora de la poesía? Hay momentos donde abundan esas horas de escribir, de componer, de recomponer, de reescritura. O sea, son momentos que hay que sentarse a aprovecharlo porque se escapan o se buscan, en tu caso, los buscas deliberadamente. Mira, excelente tu pregunta, Angélica. Excelente. De hecho, esa pregunta constituyó durante mucho tiempo el gran debate interior que yo tenía conmigo mismo sobre el oficio de la poesía y mi condición de poeta. Y hasta que yo no logré crear una narrativa, inventarme una historia, como diría Yuval Noah Harari, ¿no? Una historia que me autoexplique a mí mismo. Yo no pude hacer las paces con eso, porque para mí la poesía es también un oficio, ¿no? Y depender de las emociones, depender de lo externo, o sea, la primera parte del poemario, Hologramas de Fuego, cuando yo dependía de las emociones que venían externamente para poder aprovechar y ahí hacer un poema, era para mí una señal de que yo realmente no era un poeta, de que yo lo que era una antena que se conectaba en algunos momentos con un mensaje del todo y lo podía aprovechar, tenía los artilugios para aprovecharlo. Y un hombre viviendo una emoción. Exactamente. Que tenía el lenguaje para transmitirla. Y como decías al principio, algunos artilugios y bueno, rescatarla. O sea, eso quedó plasmado. Correcto, pero yo tuve que aprender a autoinspirarme de alguna manera. Y ahora, ya después de haber logrado ese proceso, por todos los hologramas de tiempo, que son los últimos hologramas, son producto ya de esa. Por eso es que ya es la hologramas de tiempo, la última parte del libro. Fíjate que están articulados a través de conceptos, incluso de la física cuántica, o sea, sí. Y de la teoría de la relatividad, del principio de incertidumbre, una propuesta poética del tiempo, de la gravedad, de la entropía. También hay mucho del ideario personal mío del mundo de los taínos, que es muy importante para mí. Y entonces ya son cosas que no son personales. ¿Tú ves? Ahí ya la voz aprendió a encontrar, a conectarse y puede tomar algo que no me está afectando personalmente, que no me está generando una emoción potente y convertirlo en un trabajo digno de ser llamado un holograma. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, pero ciertamente así es. Muchísimo, porque claro, y sobre todo, imagino que la edad también está asociada o los eventos de la vida. Al principio como que es hasta fácil, pero luego... Inevitable a veces. A veces es inevitable. Sí, es como respirar. Pero luego me llama la atención que en Sé que eres padre de un niño de ¿cuántos años? 12 años tiene Enrique. Ya no tan niño, pero normalmente el evento del nacimiento de una criatura emociona a un poeta. En este caso, el nacimiento que conmueve es el de el niño también, de nuestros queridos amigos Carmen con K y Cristóbal. Entonces, cuéntame de cómo ese sobrino ahijado te abre otra puerta antes de tú ser padre, porque fue el caso. No, Damián nació ya, yo era padre. Muy bien. Y justamente porque ya estaba vinculado con esa emoción, y además la compartía. Pero ya tenías la voz de poeta. Ya tenía la voz y ya tenía ese vínculo, pues pude decidir hacer ese poema, ¿no? Entonces,
Es un poema que está dentro de los hologramas de espacio, que son básicamente tributos, ¿no? Y en este caso es un tributo a mis queridos compadres, Carmen y Cristóbal y a su familia hermosa. Es bellísimo. Que acaban, por cierto, me puedes regalar, aunque sea un par de versos claro sí. Y así se lo mandamos a esa familia. Un shout out para ellos. Acaban de cumplir 10 años y celebrar sus votos, renovar sus votos. Muchas felicidades. Pues muy bien. Hologramas de espacio. Se llama Canción Quisqueyana para Parir. Ay, hermoso. Vale mucho la pena. A ver, aquí está. Sobre todo la misión que le pones a ese hijo para esa madre. Morí con eso. Amén. Paran los vientos y tempestades, vas a parir, como la espiga de los maizales, vas a parir. La vida misma por ti se asoma hasta la ventana. Un niño nuevo entre tus piernas canta una nana. Nana de azúcar, flor de cebolla con sus vapores. Lágrimas vierten sobre la angustia de tus dolores. Paran los vientos, rompen las aguas, vas a parir. Viene cantando desde la ceiba el barrancolí. Bajan los ríos, cesan las lluvias, suenan los gritos, cantan las viejas junto a la hoguera sus areitos, hablan con voces largas y antiguas de nuestra tierra, de cómo surge sobre los mares la gran Quisqueya. Dicen que un niño, hijo del mundo, viene cantando y que su madre, que puja y llora, lo está llamando. Nace mi niño por la ventana que da a la tierra. Cuida a tu madre cuando amanezcas gracias a ella. Nana de azúcar, flor de cebolla con sus vapores. Lágrimas vierten sobre la angustia de tus dolores. Paran los vientos, rompen las aguas, vas a parir. Viene cantando desde la ceiba el barrancolí. Gracias. Por todos los aplausos, no solamente por esa bella composición, que es un canto, es un baile. Tiene la intención de ser un areíto, pero como nunca hemos oído un areíto, salvo el que hizo Juan Luis Guerra, por cierto, que es una obra increíble, histórica además. Pero sí, esa es la idea, que sea como una especie de areíto. Y está construida muy alrededor del imaginario que yo me he creado del mundo taíno. No recuerdo en cuál de los poemas describes a un taíno bajando de las montañas para darse cuenta que vive en una isla rodeada de agua y ese es su universo, esa isla. No es antojadizo, me parece a mí, la elección de ese personaje, porque ese personaje somos todos en este planeta rodeado de espacio. Exacto, lo entendiste perfectamente. Sí, tenemos la posibilidad de viajar hoy día. Un dominicano puede ir a China, pero al final le damos la vuelta, como decía aquella canción de Burt Bacharach, que decía, una canción de mi infancia: el mundo es un círculo y donde quiera que vayas, vas a llegar otra vez al punto donde saliste del círculo. Lo decía en un lenguaje infantil porque es una canción para niños. Y me gusta que el universo taíno lo traigas, porque estamos tomando una nueva conciencia de nuestros ancestros, de lo que llevamos en nuestro ADN. Así es. ¿Cómo completa, digamos, la cuarta etapa para entonces invitar a los amigos a leerlo? O celebramos una velada, nos vamos para la zona colonial y hacemos un poncho morado live. Eso está chulo, ¿verdad? Me encantaría. Una velada como en los viejos tiempos se hacía, y como yo sé que ustedes hacen con frecuencia entre amigos. El cierre de la obra, es decir, la última estación, ¿de qué trata? Precisamente, ya con el descubrimiento, digamos, sí, porque es un descubrimiento más que una construcción de la voz poética que, digamos, andaba buscando, esa que Ángela no vio cuando leyó aquellos poemas anteriores a la etapa de que recoge este libro, ¿no? Y que de alguna manera estaba ahí, pero no había sido, por eso digo un descubrimiento, ¿no? No había sido revelada. Uh-huh. Entonces ya yo sí me considero un poeta. Ya me considero que tengo una voz y que puedo utilizarla para interpretar fenómenos que van más allá de mí, que no necesariamente me compelen desde el punto de vista emocional, no siendo lo emocional desdeñado en ningún sentido, sino otro de las manifestaciones de la digamos, energía integradora del yo, uh-huh, tan importante como cualquier otra, pero también la voluntad importante debe ser una fuerza esclarecer integradora. Para el que no tiene el gusto de conocerte,
que el poeta convive con el abogado. Es decir, contabas al principio que dejaste el derecho para irte a Madrid, pero luego volvió el poeta y el abogado, volvieron los dos. Así es. En estos días más el abogado que el poeta, honestamente. Eso nos pasa a todos. Pues sí, entonces ahí ya la intención fue presentar al mundo esa voz. Ni corto ni perezoso, traté de abordar algunas de los riddles, de los misterios que me parecían más difíciles. Y por eso me metí con el tiempo, me metí con la gravedad, me metí con la entropía, me metí con el principio de incertidumbre, con el concepto de abundancia. Ahí Jorge Drexler tuvo mucho que ver. Recuerdo que te encantaba. Jorge desde Drexler aquella tuvo mucho que época ver con sus canciones. Que andábamos por la zona. Con sus canciones inspiradas en principio como todo se transforma, la segunda ley de la termodinámica, que la energía no se destruye ni se crea, sino que se transforma. Y él tiene otras, ¿no? Y entonces, esa es la idea, como bueno, voy a usar esto que tengo, lo voy a usar para construir y para interpretar y para dar mi visión, para aportar al universo una postura sobre estos temas. Guillermo, ¿y este libro se encuentra para los lectores españoles, por ejemplo, donde pasaste tanto tiempo? No, la verdad que yo no lo he... eso. Sí, sin duda. Yo no lo he mercadeado a nivel internacional. Encuestas sí lo pueden conseguir. Muy bien. Y yo le pido a Guillermo, si no hoy, en la semana, que nos facilite algunos ejemplares, con mucho gusto, como hicimos con la obra de Helen Pérez, a los amigos del Poncho. Ya todo lo que Elenita me dejó se vendieron. De modo que estoy seguro que esto también se venderá como pan caliente, y me dará mucho gusto porque es una voz que vale mucho la pena escuchar. Otra pregunta, Guillermo. Nuevas publicaciones. Creo que me dijiste que estás trabajando en otra colección. Sí. Efectivamente, el oráculo de Delfos, allá en la griega antigua, planteaba dos grandes verdades para los seres humanos en términos, no sé si se puede decir éticos, quizás más bien filosóficos. Conócete a ti mismo y de nada demasiado. La segunda, de nada demasiado, en mi narrativa personal se traduce en una recomendación hacia el equilibrio. Y yo, bueno, estoy trabajando en un libro. Su título ya es el título de un poema que ya existe. El poema se llama Teoría del Bien, nada más y nada menos. Y la intención es hacer un ensayo filosófico poético parecido a este de hologramas, con ese recurso, con el recurso de la integración en un mensaje del todo, para tratar de extraer una verdad a través de la conciencia mía, que es parte de la conciencia del universo, y de alguna forma aportar algo sobre qué es el bien desde el punto de vista de todas las manifestaciones de la realidad, de la ética, la moral, la sexualidad, la paternidad, la familia. La tesis es que el bien es lo que está en equilibrio. En tiempo de banalidad del mal, una obra sobre la teoría del bien es bienvenida. Me gustaría terminar el episodio con la declamación del poema que tú quieras elegir. No sin antes decirte que agradezco mucho la escritura de este libro, el que me lo hayas regalado, que me hayas regalado esta tarde de marzo, mes de la poesía, para darme a mí y a los que nos escuchan, que quizás como yo no hayamos tenido la oportunidad antes de disfrutar más de las obras líricas, de seguir navegando por esas aguas. Entonces dejo que el poeta despida el programa, no sin antes agradecerles a ustedes, a ti, Guillermo, por tu presencia. Un abrazo muy grande a Cristóbal. Cristóbal, te voy a traer otro día, ¿viste? Saludos a la familia de ambos y escuchemos la voz del poeta. Muchas gracias, Angélica. Voy a leer un poema que se llama La Jacaranda. Ay, sí, me gustó. Está muy dedicado, primaveral, ¿eh? Sí. Sí. Está dedicado a Enrique, cuyo nombre es Enrique porque su madre y mi familia no me permitieron ponerle Guarocuya, que era el nombre original del príncipe taíno que posteriormente se convirtió en el cacique Enriquillo. Y está inspirado en
en la transmutación del yo, el crecimiento, en la maduración, y un poco también en la historia de la matanza de Jaragua, lo que habrá pasado allí cuando Obando, ese señor que está inmortalizado en una estatua en la Plaza de España, que no debería estar, tomó por sorpresa a los príncipes de Jaragua y destronó a Anacaona. Dice así: la jacaranda, ser o no ser, he ahí la cuestión. Este es el epígrafe, William Shakespeare. Terminó el cacicazgo de la muerte, ha llegado la primavera, lo dice la jacaranda. Aquí dentro del bohío hemos visto nacer la noche. Antes de salir, recordemos. Cierra tus ojos, siente la arcilla que pongo en tus manos. Las manos, Guarocuya, son del corazón. Los ojos son del pensamiento. Dime, joven cacique, ¿quién eres? Soy esta tierra. ¿Dónde surge esta tierra? En mi corazón, Padre. Esta primavera que nos regala la jacaranda es el principio de un nuevo tiempo. Nada será igual. Te llamarán por otro nombre, pero tú sabes quién eres. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos y hasta pronto.